vamos a empezar este nuevo webinar de un tema muy interesante sobre la evaluación de la estrategia, sociedad y resultados asociados. Y para ello contamos con Joan Ramon Dalmau, que es el socio director de Adere Consulting. Es experto, muchos lo conoceréis, es experto en estrategia de negocio y sistemas de gestión. Adere es un socio del club y pertenece a Redex, pero además Joan Ramon Dalmau es un experto en temas de evaluación y ha estado implicado en multitud de proyectos donde la excelencia y la sostenibilidad iban de la mano. El año pasado precisamente hicimos una jornada en Barcelona sobre la aplicación del modelo y haciendo un foco muy específico en sostenibilidad, y este año hemos estado trabajando en el grupo de expertos de responsabilidad social y excelencia, en el que Joan Ramon ha participado y, como sabéis, el día 12 de julio vamos a presentar un primer resultado de este equipo, ya digo, en el que Joan Ramon ha participado muy intensamente. Pues nada, os dejo con Joan Ramon. Os diría, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, idla enviando al chat a nombre de Miquel Romero, me veréis ahí, y estaré al lado de Joan Ramon aquí emitiendo hoy desde Barcelona, desde el Club Excelencia de Gestión en Barcelona. Joan Ramon, todo tuyo. Bien, buenos días. Primero de todo, darle las gracias a Miquel y a vosotros por vuestro interés en participar en este webinar. Intentaremos hacerlo ágil e interesante para todos vosotros. Dando por sentado que la mayoría de los que estáis asistiendo aquí ya conocéis en profundidad el modelo y, por tanto, daremos muchas cosas por sentadas. En principio vamos a empezar y dejaremos unos 50 minutos de presentación, y al final de este espacio pues dejaremos un espacio para que todas las preguntas o cuestiones que tengáis pues podamos responderlas o al menos intentarlo. A ver si esto funciona, Miquel. Sí. Ahora. Un segundo. Sí. Bien, un poco el planteamiento, el desarrollo de fondo que hay detrás de este webinar está en cómo vincular todo el apartado de estrategia y sociedad, donde muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de evaluar o de cómo considerar de forma enlazada criterio 2, criterio 8, qué elementos van realmente incorporados dentro del criterio 8, qué elementos debemos considerar como resultados. Muchas veces a la hora de evaluar criterio 8 hay mucha disparidad entre los diferentes evaluadores, precisamente porque muchas veces era el hermano pobre de los criterios del modelo, sobre todo antiguamente cuando la puntuación que obtenía ese criterio era más bajo, ¿no? Miquel ya me ha presentado un poco mi experiencia en diferentes proyectos, pues un poco hace que en el club me tengan como un referente en estos temas, pero bueno, de forma modesta solo tengo que decir que solo sé un poco más de lo que seguramente sabéis la mayoría de vosotros, y pues estamos aquí todos para aprender uno de los otros. La idea es entender cómo realmente tenemos que integrar en la estrategia esos apartados de resultados en la sociedad, cómo integramos ese concepto de resultado en la sociedad, cómo integramos el concepto de resultados para los grupos de interés, para qué grupos de interés, la relación con los grupos de interés, los nuevos modelos, las nuevas normas ISO ya incorporan todos estos conceptos que anteriormente ya tenían el modelo FQM, pero realmente, así como ISO acepta una evaluación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés de un nivel muy básico, nosotros en el modelo tenemos que esperar un desarrollo mayor
y que tiene que estar integrado en la estrategia. De acuerdo con este concepto básico, ya entonces entraremos un poco a hablar de cómo el modelo FQM precisamente integra la RSC sin tener ningún apartado, ningún requisito, ningún criterio, subcriterio específico que hable de RSC o que hable de desarrollo sostenible, pues realmente identificar dónde está escondida esa RSC o ese modelo o ese desarrollo sostenible. También presentaremos algunos ejemplos de cómo evaluar el criterio 8 y algunos ejemplos de resultados de cuáles podrían ser posibles indicadores que deberíamos ser capaces de ver que la organización está o sobre los cuales está definiendo resultados clave y cuál es el nivel de resultados que están alcanzando. Bien, esta transparencia un poco sería del libro, quizá para evaluadores del modelo ya, digamos, estaría pasada, pero básicamente le he añadido para insistir en un concepto que a veces lo damos por supuesto o no le hemos dado quizá la importancia que tiene. Al definir la excelencia, diferentes criterios que podemos utilizar, pero realmente como definición que el propio modelo utiliza, nos dice que las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles sobresalientes de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. Es remarcado el de todos sus grupos de interés porque es realmente aquí donde está la diferencia. No estamos hablando solo de los clientes, no solo estamos hablando de los accionistas, no solo estamos hablando del personal de la organización, sino que estamos hablando de un concepto de satisfacción equilibrada y continua de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. Esa es la dificultad de la gestión, ¿no? Cómo llegar a la excelencia y cómo conseguir esta satisfacción de las expectativas de forma equilibrada y para todos los grupos de interés. Cuando este primer planteamiento de todos los grupos de interés luego nos llevará a que cuando evaluemos resultados tenemos que separar los grupos de interés en diferentes cajones. Ya veremos que está el cajón de clientes, está el cajón de personas, está el cajón de las personas que aportan la financiación a la organización, que sería resultados clave, y luego nos quedan la sociedad y el resto de grupos de interés que de alguna manera no están identificados en ninguno de los otros cajones. Ese hecho de que hay todos estos grupos de interés y que están dentro de un cajón único, a veces ha generado esa sensación de que es un cajón desastre donde la organización nos explica un montón de cosas, donde organizaciones grandes o de una cierta dimensión, por su propia estructura, desarrollan iniciativas, pero muchas veces esas iniciativas no están estructuradas, no están enlazadas y realmente no están vinculadas a la estrategia. Realmente dentro del modelo, ya veremos al final que hemos ampliado un poco esta slide, parecería que vamos a hablar únicamente de estrategia, parecería que vamos a hablar únicamente de resultados en la sociedad, pero en realidad estamos hablando de una manera más amplia en elementos de liderazgo, estamos hablando incluso en elementos de cómo realizamos nuestros procesos, cómo integramos a nuestras personas y cuáles son los resultados teniendo en cuenta esta visión más global del desarrollo equilibrado de las expectativas de todos nuestros grupos de interés. En cuanto a grupos de interés, este esquema, ¿no?, donde cada organización tiene un número diferente de grupos de interés. Todas las organizaciones tienen un grupo de interés interno clarísimo, las personas que desarrollan la actividad. Tenemos unos clientes o personas que van a los que destinamos nuestros servicios o que son los que reciben básicamente nuestra propuesta de valor. El resto de grupos de interés externos, donde aquí hay una variedad, de aquí venía este concepto que os decía de cajón desastre, donde hay accionistas, propiedad, analistas financieros, partners, proveedores,
headquarters, administraciones públicas, competidores, medios de comunicación, activistas, etcétera. Hay una diversidad importante, evidentemente cuesta conseguir la respuesta de forma equilibrada. Y por otro lado tenemos un grupo, digamos, que a veces queda un poco indeterminado como concepto de sociedad, pero que veremos que de alguna manera nosotros tenemos que integrarlo en el concepto de la organización. Evidentemente hay organizaciones pequeñas o de una dimensión no muy grande que pueden tener la sensación de que realmente ellos no tienen un impacto sobre la sociedad. Evidentemente depende de la actividad y depende de la dimensión de la organización, su nivel de impacto en la sociedad puede ser mayor o menor, pero evidentemente todos tenemos una relación con la sociedad como tal y generamos unos impactos. En este sentido, lo que en esta explicación que estamos desarrollando y cuando tengamos que integrar, es decir, no existe una sociedad o no existe una organización excelente en una sociedad que no exista o en una sociedad que no sea justa o en una sociedad que no sea sostenible. Aquí es donde empieza a aparecer el concepto del desarrollo sostenible. Tal como está evolucionando el mundo, está tomando cada vez más importancia el concepto de desarrollo sostenible y hay unos retos que debemos afrontar. En estos retos que debemos afrontar, en este desarrollo sostenible, que es un objetivo importante a nivel de no nuestra organización, sino de todas las organizaciones, es en este entorno donde nosotros debemos posicionarnos y ser conscientes de que somos un agente activo dentro de la sociedad y que realmente tenemos alguna repercusión. Luego ya veremos en qué nivel o qué podemos hacer o qué implicación podemos tener en relación con la sociedad. En cuanto a los conceptos fundamentales de la excelencia, vosotros conocéis perfectamente el modelo, conocéis perfectamente los 8 conceptos fundamentales. En cuanto a lo que estamos hablando hoy de cómo vincular la estrategia con los resultados, es muy importante tener en cuenta estos 3 conceptos. Incluso para mí el primero es el creérselo. El creérselo un poco enlazado con el concepto fundamental de liderar con visión, inspiración e integridad. Realmente todo el desarrollo hacia la sociedad, hacia los grupos de interés en organizaciones no tan evolucionadas, no tan avanzadas, pues es algo que les queda muy lejos. En organizaciones que se están planteando avanzar en el camino hacia la excelencia, en un momento u otro se deberán plantear, incorporar elementos como los que hablábamos antes, la satisfacción equilibrada de los grupos de interés, el concepto de sociedad, el concepto de desarrollo sostenible y de cómo yo me afronto o cómo yo me enfoco hacia estos conceptos y me planteo empezar a trabajar para crear un futuro sostenible, tanto para el entorno como para mi organización, ya que una cosa va ligada con la otra. Dentro de este planteamiento de que me lo creo y me planteo crear ese futuro sostenible, tenemos que vincularlo a una obtención de resultados. No debemos caer en el concepto de que todo esto de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, de la responsabilidad social, es un bla, 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 es un marketing, es un conjunto de iniciativas o acciones que sirvan para hacer un greenwashing de la compañía, pero que en realidad no tienen que vincularse a la gestión. Es totalmente al revés. Lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos que ver qué iniciativas debemos desarrollar en relación con nuestro negocio en relación con nuestro negocio y con nuestra actividad en relación a nuestros grupos de interés. Siempre vinculando toda nuestra iniciativa a qué es lo que están pidiéndonos nuestros grupos de interés. Eso es lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que planificar, lo que tenemos que vincular a nuestra estrategia para luego evaluar qué nivel de desarrollo tiene a través de unos resultados que evidentemente esperaremos que sean excelentes. Si son estratégicos, es importante medirlos, evaluarlos, seguirlos y emprender las acciones que sean necesarias para la mejora.
cuando nos planteamos, bueno, pero ¿qué tendríamos que demostrar o qué tendríamos que mostrar a la hora de indicar que realmente estamos avanzando en estos tres conceptos fundamentales, ¿no? Bien, en cuanto a este concepto de mantener en el tiempo resultados sobresalientes, una evidencia, una práctica que deberíamos poder evidenciar es realmente el cómo nosotros somos transparentes, cómo comunicamos estos resultados sobresalientes, es una parte fundamental dentro de este concepto de sociedad y estrategia hacia la sociedad. La parte de transparencia es fundamental y, por tanto, necesitamos mecanismos transparentes para equilibrar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, y realmente esas mediciones tienen que estar vinculadas a las expectativas de los grupos de interés y son lo que nos tienen que ser la plataforma sobre la que construir nuevas mejoras, no tanto construir iniciativas según lo que desde el punto de vista interno de la organización es lo más relevante. En cuanto a crear un futuro sostenible, de alguna manera tiene que haber una integración total, porque si no tenemos el riesgo de caer en, bueno, la RSC o nuestro desarrollo hacia la sociedad es algo más, además del negocio, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es realmente darnos cuenta de que el desarrollo o nuestra actividad de forma socialmente responsable tiene que estar integrada absolutamente en el negocio. Por tanto, tiene que convertirse en un estilo de cómo la organización ejecuta su actividad. No es un complemento, sino que está integrado en su actividad ordinaria. Ese sería el concepto de esa creación de futuro sostenible a partir del día a día y no en actividades o iniciativas puntuales. Un poco aquí os hablábamos de que este desempeño socialmente responsable se debe integrar realmente en cuál es el core business de nuestra organización y teniendo en cuenta un contexto más amplio que es el de la sostenibilidad del planeta. Siempre debemos plantearnos una identificación sistemática y estructurada de cuáles son los temas relevantes. El concepto de relevancia en el mundo de sostenibilidad se determina a través de la evaluación de lo que se llama la materialidad, para determinar claramente si ese tema o esos temas son relevantes para nuestros grupos de interés o no, y a partir de haber determinado cuáles son los temas relevantes, pues actuar sobre ellos. Sobre todo, intentando en la medida de lo posible, reportar sobre los resultados alcanzados. En cuanto al desarrollo de la responsabilidad social, es muy importante una buena identificación, una buena ejecución y, finalmente, el reporte de cuáles son los resultados o las iniciativas que hemos llevado a cabo. Finalmente, estaría el apartado del liderazgo con visión, inspiración e integridad. Aquí es donde yo antes hablaba el hecho de que se vea que la organización está impregnada desde la alta dirección en cuanto a compartir valores, en cuanto a tener comportamientos que de alguna manera desde la alta dirección ya se sea modelo en cuanto a creer en que este es el camino que hay que seguir y en cuanto a crear un propósito común donde se integren estos conceptos de responsabilidad social, actuación con un determinado estilo, que muchas veces puede estar incluso impregnado en los valores de la organización. Muchas veces la mejor RSC es la que se practica sin llamarle RSC porque realmente está integrado en el negocio. Y la gente debemos ver que recibe inspiración. Sé que esto es difícil de evaluar, pero sabéis que dentro de las evaluaciones FQM es alguna de las cosas que tenemos que valorar. Bien, esta estrategia, este camino en cómo conectamos la estrategia, los resultados en la sociedad, el comportamiento socialmente responsable, el concepto de creación del futuro sostenible, en el propio modelo FQM ya aparece. Y aparece que el concepto fundamental está desarrollado
a través de diferentes subcriterios. El camino, en la práctica, podríamos decir que para llegar a esa conexión, parte de ese fundamento de construcción sólida de la estrategia, a partir del diálogo con los grupos de interés, a partir de identificar realmente cuál es el contexto de la organización desde el punto de vista de la sostenibilidad o del desarrollo sostenible, de cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés y de construir un diálogo sólido con los grupos de interés. Muchas veces en las evaluaciones nos encontramos en que realmente se plantea que hay unos ciertos mecanismos de relación con los grupos de interés, pero muchas veces no se ha estructurado un diálogo, ni cuál es el resultado de ese diálogo con los grupos de interés, ni cuáles son los aspectos no tan propiamente del negocio ordinario, sino de esos elementos que pueden afectar al resto de los grupos de interés, incluyendo a la sociedad, para aplicar el principio de materialidad e identificar cuáles son los aspectos realmente relevantes. Una vez hayamos hecho un buen diálogo con los grupos de interés, hayamos extraído cuáles son los aspectos sobre los cuales deberíamos saber si realmente son relevantes para esos grupos de interés desde el punto de vista de nuestro comportamiento socialmente responsable, es cuando tenemos que identificar estos aspectos materiales para empezar a evaluar su rendimiento de forma transparente, comunicarlo y finalmente este desarrollo de estrategias a partir de una buena comunicación con los grupos de interés y el reporting de cuál es nuestro nivel de desarrollo de forma transparente es lo que nos tiene que ayudar a mejorar la percepción a través de ese feedback que le damos a nuestros grupos de interés para mejorar nuestra reputación. En definitiva, aquí podríamos dibujar un triángulo donde este concepto de diálogo con los grupos de interés que nos permita ejecutar y reportar, y ese reporting nos permita mejorar nuestra reputación consiguiendo una retroalimentación continua. Como os decía antes, cuando hablamos de resultados, los 4 cajones en los que a la hora de evaluar nosotros tenemos que considerar los resultados. Tenemos los resultados en los clientes, resultados en las personas, resultados en los grupos de interés que aportan la financiación y finalmente nos quedarían los grupos de interés relevantes de la sociedad. Recordemos que siempre hay que considerar que cuando estamos evaluando esto no son cajones estancos, dependiendo de la actividad de la organización. Podemos tener casos en que hospitales donde evidentemente su impacto dentro de sus clientes o dentro de los grupos de interés que aportan la financiación, si seguramente son hospitales de la red pública, en este sentido sabéis que muchas veces hay resultados que caminan o están a caballo de diferentes apartados, pero no es lo relevante en qué apartado están ubicados, sino que realmente lo que es relevante es el hecho de que esté identificado dentro de su estrategia y no si está en el 6A, en el 6B o en el 8A8. Ese es el tema que nos preocupa, pero sí que es importante que en esta estructuración que tenemos queda muy claro que hay el capítulo 8, queda el hueco para que haya el resto de grupos de interés que no están claramente identificados en el 6, en el 7 o en el 9. Bien, todo esto que hemos estado hablando de alguna manera vendría a reflejarse a través de, podría o debería desarrollarse a través de un elemento claro que muchas veces, a pesar de que ya tiene unos ciertos años, pues es un gran desconocido, que es el concepto de la responsabilidad social. La responsabilidad social, aquí os he indicado una síntesis de qué quiere decir el concepto de responsabilidad social. Es la responsabilidad por los impactos de las decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente que tiene una organización y que se realiza mediante un comportamiento transparente y ético que, a su vez, contribuye al desarrollo sostenible, considera las necesidades y expectativas de los grupos de interés, cumple la legislación y la normativa internacional de comportamiento y está integrada y se practica en sus relaciones con terceros. Este es el concepto de responsabilidad social. Si un poco enlazamos todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, esta relación con los demás, con aquellos con los que no son propiamente
el objetivo de mi negocio, esta vinculación entre resultados en la sociedad y entre la estrategia de la organización viene vinculado a través de un desarrollo de la responsabilidad social de la organización. Tal como os planteaba, la idea es que la responsabilidad social, como elemento final, evidentemente, es un elemento que nos puede ayudar a mejorar nuestra reputación y que de alguna manera es el resultado de que la necesidad de integrarnos dentro del movimiento del desarrollo sostenible o la sostenibilidad de la sociedad es lo que, de alguna manera, nuestros grupos de interés y la sociedad en general cada vez está valorando más y, por tanto, debemos considerar para integrarlo dentro de nuestra propuesta de valor. Es eso lo que nos tiene que mover, esa propuesta de valor, esa nueva propuesta de valor integral que considere no solo a los clientes, no solo al personal interno, no solo a los accionistas, sino que considere al resto de grupos de interés y esa suma de grupos con esa percepción positiva de esa actuación de nuestra organización en un ámbito de forma transversal es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordaría o recomendaría especialmente para quien nunca la hayáis consultado que consultéis ISO 26000, que os leéis o podéis acceder a algún resumen de ISO 26000 con las 7 materias y asuntos que se desprenden de esas materias, que de alguna manera nos darían un input de qué aspectos tiene que considerar, qué otros aspectos debe considerar una organización socialmente responsable. Una lectura un poco larga, pero muy interesante desde el punto de hacer una evaluación realmente consistente de este apartado de resultados en la sociedad y de todo el apartado de estrategia especialmente. Bueno, esta es una transparencia que he añadido un poco porque muchas veces cuando estamos evaluando el requisito 8A, 8B, digamos que partimos de premisas muy diferentes, ¿no?, entre los diferentes evaluadores. Entonces, realmente hay apartados, o por ejemplo, temas de compliance, ¿no?, que propiamente muchas veces no estarían ni en el 6, ni en el 7, ni en el 9. ¿Dónde tendrían que estar? Pues estamos enfocando un tema de cumplimiento de requisitos legales enfocados hacia la sociedad. Por tanto, el capítulo 8 sería un buen lugar donde tendría que aparecer. Muchas veces tampoco no tenemos claramente diferenciado todo el concepto de percepciones e indicadores de rendimiento. En cuanto a la sociedad, el hecho de que parezca que es un grupo indeterminado, parece que, bueno, es que es muy difícil obtener la percepción o no podemos estar haciendo encuestas de clima a la sociedad porque son costosas, porque son difíciles, porque tenemos la sensación de que no tenemos la capacidad de afrontar ese reto y en realidad podemos estar teniendo muchos otros pequeños inputs que realmente nos den respuesta a cuál es la percepción que están obteniendo nuestros grupos de interés a nuestra actividad. Incluso ahí podríamos encajar encuestas a proveedores. En el apartado de percepciones tenemos encuestas, tenemos comunicaciones externas que tengamos relativos a la gestión ambiental, podemos tener el tema de que nos den premios o reconocimientos públicos, podemos tener el tema de que hayan organizaciones externas que nos soliciten la colaboración, la formación o la participación en proyectos colaborativos o en diferentes proyectos públicos. Todo esto son elementos que reflejan cuál es la percepción que tendrán nuestros grupos de interés sobre nuestro comportamiento. Encuestas o percepción de compliance que pueden venir de propias encuestas al personal o que vengan externamente. Valoraciones externas de informes de sostenibilidad, memorias, cualquier herramienta de reporting que nosotros estemos dando a terceros. Es interesante conocer cuál es la valoración que hacen esos terceros precisamente de esas herramientas de transparencia que nosotros ponemos a su disposición. ¿Cuáles son percepciones sobre inversiones que hacemos en proyectos sociales y ambientales? Muchas veces nos quedamos en que la organización ha hecho determinadas inversiones en acción social o en proyectos sociales y, por tanto, con ese concepto de que nosotros ya hemos hecho una aportación, con eso ya es suficiente. No, precisamente lo que nos interesa es saber cuál es la percepción sobre esos esfuerzos que realiza la organización para ver si realmente son eficaces
o no son eficaces desde el punto de vista de los grupos de interés. Bueno, aquí tenemos también informes o publicaciones externas sobre nuestro comportamiento social ambiental, referencias que puedan haber en las redes sociales en aspectos de comunidades en las que estemos implicadas, que pueden ser positivas o negativas, qué tipo de coberturas nos están dando los medios de prensa, qué tipo de valoración están haciendo nuestra organización, no solo los impactos, no solo la evaluación económica de esos impactos, sino realmente qué tipo de impactos estamos teniendo, la participación en reuniones públicas, el feedback que nos dan en esas reuniones públicas, informes o encuestas que pueden haber sobre imagen o reputación, o realmente las peticiones de terceros que haya respecto a nuestra participación, pues por parte de agentes sociales o administraciones públicas para nuestra aportación como organización hacia la sociedad. Bueno, todo eso son inputs que nos dan cuál es la percepción que tiene de nosotros ese conjunto de grupos de interés que están en el cajón desastre de sociedad, que muchas veces es lo que quizá nos despista un poco. La evaluación del ROI como Social Return of Investment, ¿no? el retorno de la inversión social. Hay metodologías, hay herramientas donde nos permiten calcular cuál es el retorno económico de nuestros esfuerzos y, por tanto, es un elemento que puede haber. O alguna otra metodología de cálculo del retorno de las inversiones en proyectos sociales o ambientales. Aquí estaríamos más hablando de la parte de percepciones, la parte de indicadores de rendimiento. Evidentemente hay un apartado que está muy claro, toda la parte de medidas internas sobre aspectos ambientales significativos, consumos, residuos, consumos energéticos, resultados del sistema de gestión ambiental, resultados de compliance o del sistema de gestión de compliance. Aquí volvemos un poco a donde a veces las modas nos llevan a implantar sistemas, pero no somos conscientes o muchas veces se nos olvida de que difícilmente no hay un seguimiento y medición y una evaluación de cuál es el nivel realmente de implicación o de implantación real de ese modelo de compliance en la organización. Pues probablemente será un documento, será un plan, serán herramientas que quedarán en un cajón y que su eficacia será muy limitada. Evidentemente, si tenemos algún sistema de gestión de ética y de responsabilidad social, pues dentro de ese sistema habrán diferentes elementos que serán objeto de seguimiento y medición, más allá de que nos pidan que pueda haber una memoria de sostenibilidad, una memoria de responsabilidad social, que está llena de resultados, está llena de indicadores de rendimiento, por definición. Por tanto, una memoria de sostenibilidad estaría básicamente en el apartado 8b. ¿Qué más podemos evaluar? ¿Qué más podemos poner o tener en cuenta en el 8b? Pues esto que estamos diciendo, aspectos relevantes de la memoria de sostenibilidad con todos sus indicadores. Pues podemos hacer mención, claro, a todas las iniciativas con impacto social que esté desarrollando nuestra organización. No hay que despreciar iniciativas, lo que tenemos es que poner esas iniciativas en valor de manera estratégica y de manera ordenada. La falta de orden un poco le hace perder mucha credibilidad a las iniciativas que estemos poniendo en marcha, por muy buena voluntad que haya detrás de esas iniciativas, porque muchas veces queda la duda de si simplemente estamos haciendo iniciativas para lavar la cara de la organización. Bien, esas iniciativas con impacto social, las inversiones en proyectos sociales o ambientales, ese concepto de impacto en el exterior con esas visitas web que muchas veces pueden ser un reflejo más allá de los clientes de cuál es nuestro impacto y hasta dónde llegamos, las actividades relacionadas con tercer sector, nuestra implicación en la compra verde, volúmenes de compra verde, volúmenes de una política de compras de proximidad, sostenible, todo este concepto vinculado a los resultados de la gestión de compras y proveedores socialmente responsable, cadena de suministro donde estemos integrando a nuestros proveedores y haya una línea de trabajo vinculada a que tenga que haber una mayor transparencia entre nuestros proveedores y nosotros
y evaluemos determinados aspectos de nuestros proveedores, aspectos del sistema de gestión energética, aspectos a nivel de salud pública y de seguridad de nuestros productos y servicios. Todos estos elementos son indicadores que nosotros podemos, dependiendo de la materialidad de estos aspectos, tendríamos que integrar dentro del apartado de 8b y pues también para determinadas organizaciones que tengan un nivel de implantación en el territorio importante, pues también podemos explicar, podemos identificar cuál es o si hay indicadores de rendimiento que son relevantes desde el punto de vista de cuál es nuestro impacto sobre el territorio en el que estamos actuando. Bueno, como para los que quizá no habéis, en este sentido, hoy estáis haciendo quizá una aproximación más, intentando más estratégica. Bueno, en aspectos de RSC, históricamente, digamos que podríamos separarlo, intentarlo estructurar en diferentes aspectos, algunos internos, otros externos. Tendríamos aspectos internos, siempre hay tres vectores, perdón, primero tres vectores, económico, ambiental y social. El vector económico actualmente se le está dando el nombre, digamos que le damos un enfoque diferente, ligeramente diferente, porque el concepto económico, si no, quizá a veces confunda un poco. Estamos hablando más de gobernanza, el vector de gobernanza, el vector ambiental y el vector social. Dentro de estos tres vectores tendríamos una vertiente más interna y otra más externa. Entonces, digamos que dentro de los vectores, dentro de las vertientes, podemos decir, pues en la económica interna, pues tenemos que desarrollar aspectos de buen gobierno y de productos y servicios socialmente responsables, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, tenemos que desarrollar todo el tema de ecoeficiencia de nuestros procesos y todo el tema de nuestros productos y el hecho de plantearnos realmente desarrollar productos y servicios ambientalmente responsables. Y finalmente, a nivel social interno, tendríamos todo el aspecto hacia nuestro personal de beneficios sociales, conciliación, gestión de la diversidad, igualdad de género, etc. Son ejemplos, no intenta ser un listado exhaustivo, sino simplemente situar a todos vosotros un poco en aspectos de lo que estamos hablando, por concretar un poquito más. En cuanto a la parte externa, tenemos la gestión digamos, de gobernanza o económica externa. Tendríamos todos aspectos de gestión del riesgo, cómo invertimos de forma socialmente responsable, cómo impactamos sobre nuestra cadena de suministro desde el punto de vista de gobierno. La parte ambiental externa, toda la parte de identificación y minimización de los impactos hacia el exterior desde el punto de vista ambiental y de conservación del entorno. Y luego, a nivel del impacto social externo, tendríamos elementos como la acción social, impacto en la comunidad, voluntariado, patrocinio, creación de ocupación o educación a la comunidad, la parte por ejemplo, de incorporación de personas en formación, personas en prácticas, etc. Bien, este esquema lo que intenta plantear es que nosotros gestionamos un conjunto de capitales, capital social, capital intelectual, capital moral, un capital humano, un capital relacional. Todos estos capitales debemos gestionarlos evidentemente para ayudar a mejorar nuestra rentabilidad. Más allá de la perspectiva financiera. El planteamiento, un poco por el que empezamos, es sobre todo nuestro enfoque a los grupos de interés, a identificar la materialidad e identificar mecanismos de transparencia por los cuales comunicarles qué es lo que estamos haciendo en relación a aquellos aspectos que para ellos son relevantes, es un elemento fundamental para ganar la credibilidad. Este es un activo intangible muy importante que, conjuntamente con esa transparencia, lo que nos va a permitir es mejorar el grado de confianza de nuestros diferentes grupos de interés para ir avanzando o ir mejorando el nivel de reputación de nuestra organización. Este es el camino para realmente conseguir una discriminación positiva de nuestra marca, ¿de acuerdo? Por tanto, más allá
de conseguir mejorar la rentabilidad a partir de una mejor utilización de esos capitales, ese capital social, la capacidad de trabajar en red, de trabajar en grupo, de relacionarse con nuestros diferentes grupos de interés. Ahí hay un capital específico. El capital, más allá del capital humano, de esas personas que tenemos con unas capacidades, con un talento, tenemos un capital intelectual con un conocimiento acumulado en la organización a partir de todas esas personas que han estado en nuestra organización. Ese capital moral que nos da el buen gobierno, el desarrollo de una misión, visión, valores excelentes, ¿no? Ese ser modelo, el generar inspiración. Todo eso es un capital que generará a través del capital relacional con nuestros grupos de interés internos y externos una rentabilidad mayor. Por tanto, de alguna manera, la idea es la responsabilidad social, igual que hace 40 o 30 años nos dimos cuenta de que la calidad generaba activos intangibles que producen un valor incalculable a nivel de responsabilidad social. Actualmente quizá es un valor que realmente es de muy difícil cálculo. En determinadas ocasiones se está realizando un esfuerzo importante, por ejemplo, en el caso de Leroy, para intentar precisamente determinar pues que cuando la organización, que cuando la administración pública invierte €1 en un centro especial de trabajo, ese centro especial de trabajo genera un volumen de movimiento de personas, de dinámicas, de actividad empresarial, de retorno a la sociedad, de que esas familias pueden dedicarse a trabajar porque sus hijos están en el centro especial de trabajo, y al final llegamos a la conclusión de que la sociedad recibe 2,19 euros, por ejemplo, ¿no? Pues ese concepto, evidentemente, hay una cierta complejidad para intentar estimar estos valores, pero ese esfuerzo existe, se ha hecho, y probablemente es un camino que tienen que desarrollar muchas de las administraciones públicas para realmente evaluar cuál es el impacto que van a tener en el futuro, pues, determinadas inversiones, ¿no? Bien, quizá esta es la transparencia que sintetiza mejor cuál debería ser el planteamiento que... ya sabemos que cuando estamos haciendo una evaluación FQM nunca podemos ser prescriptivos. O sea, yo puedo aquí sugerir ideas, pero no quiere decir que tengamos que pedir nada de todo esto. ¿Bien? En cuanto a liderazgo, recomendaciones que podríamos dar a organizaciones que quisieran desarrollar sus resultados en la sociedad, su responsabilidad social, su estrategia de RSC, todos estos elementos, y muy bien no sabe cómo enfocarlo. Primer elemento yo creo que sería el ubicar a la dirección para previamente decidir qué caminos van a seguir, tener referentes, ¿no? Y yo creo que hoy en día pues hay dos grandes referentes, serían ISO 26000, referente internacional, una norma internacional, o el pacto mundial con el Global Compact, donde con sus 10 principios de alguna manera a determinados directivos les puede servir un poco para situarles en la materia, para entender de qué estamos hablando y cómo tenemos que integrarlo. Ese elemento nos tendría que llevar a que realmente ya tendríamos una primera sensibilización importante en ejercer el liderazgo con un cierto estilo. Evidentemente, una vez tengamos esa implicación de la dirección, nos podemos plantear empezar a caminar y empezar a definir esa estrategia. En esa estrategia, yo os he dibujado aquí, se ve en pequeñito, luego hay otra transparencia, donde están los objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS, los ODS 2030, objetivos de sostenibilidad a nivel mundial, definidos por la ONU, que de alguna manera pueden ser un referente para nuestra organización de qué es lo que le preocupa al mundo, ¿de acuerdo? Seguramente la mayoría de organizaciones dirán, hombre, pero que le preocupa al mundo no quiere decir que me preocupe a mi organización. Bueno, nos tenemos que preguntar o tendríamos que ver si la organización se ha preguntado cómo esto me afecta a mi organización o cómo mi organización afecta a estos objetivos. Ese es un punto de partida que debemos considerar en el momento en que estamos definiendo la estrategia de la organización, igual que
la identificación de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, que de hecho esto desde siempre ha estado incorporado en el propio modelo, pero muchas veces ahí vemos que la identificación o la definición de esas expectativas es muy light, es muy genérica, no está claramente definida ni construida, y en esa valoración de cómo tenemos que vincular la estrategia con los resultados, ahí deberíamos hacer un esfuerzo importante. Una vez tengamos identificados cuáles son nuestros objetivos estratégicos y los tengamos relacionados a nivel de responsabilidad social o de desarrollo sostenible, tendremos que poner en marcha esa actividad, tendremos que ponerlo en la práctica, tenemos que implantarlos. Para esa implantación, igual que a nivel de calidad tenemos ISO 9000 o a nivel de medio ambiente y prevención tenemos otras normas, pues a nivel de esta implantación de responsabilidad social tenemos diferentes referentes, ¿eh? Ninguno es mejor, ninguno es peor, digamos que son diferentes referentes que nos sirven para poner en la práctica, pues tenemos el IQNet SR10, tenemos SG21 de forética, tenemos diferentes referenciales donde nos dan pautas más concretas con requisitos de qué debemos implantar, cómo debemos implantarlo para poder evidenciarlo y de alguna manera poner en valor delante de nuestros grupos de interés que realmente estamos realizando un esfuerzo sistemático, documentado, validado por un tercero muchas veces para llegar a buen puerto a la hora de ofrecerle nuestros productos y servicios. Por tanto, estamos en el cómo. Primero tenemos que sensibilizar, en la estrategia tenemos que ver a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir. En cuanto al cómo, tenemos diferentes sistemas de gestión que nos pueden ayudar. Y finalmente, cuando tengamos que reportar en cuanto a los resultados a obtener, pues tenemos como gran referente a nivel internacional GRI, Global Reporting Initiative, con sus últimas versiones de estándares de indicadores para reportar. Digamos que ya tiene una larga trayectoria, donde su GRI también podría inspirar en el liderazgo, pero hay muchos datos y, por tanto, digamos que quizá para hacer una primera aproximación, mejor empezar por ISO 26000 y Global Compact, para luego aquellas organizaciones que ya estén en un nivel avanzado hagan esa aproximación a construir su cuadro de mando de indicadores basándose en GRI. Evidentemente, una parte de esos indicadores pueden asociarse a clientes y entonces seguramente diremos, hombre, pero esto va en el capítulo 6, esto va en el capítulo 9. Bien, nos da lo mismo el capítulo donde lo pongamos, pero realmente los indicadores de GRI serían una buena batería de indicadores que deberíamos tener en cuenta para identificar nuestro cuadro de mando integral, sobre todo desde la posibilidad de obtener benchmark a través de las memorias de sostenibilidad de otras organizaciones. Vamos acabando. Por poner un par de ejemplos prácticos, como a veces siempre lo que nos encontramos más cuando hablamos de estas cosas son más reticencias que apoyos, pues cuando la ONU se plantea definir los objetivos de desarrollo sostenible, pues quizá lo que nosotros podemos hacer en nuestra organización es hacer un pequeño mapa de impacto social. Este mapa de impacto social es una pequeña matriz donde cogemos los 17 ODS y decimos, bueno, pues yo qué sé, el objetivo 16 de paz, justicia, instituciones. Muy bien. ¿Esto es relevante para mis grupos de interés? ¿Es relevante para mi organización? Situémoslo. Situémoslo en esta matriz, en este mapa de impacto social. A partir de ese mapa, probablemente aquellos aspectos que sean relevantes o muy relevantes para mis grupos de interés y que a su vez sean relevantes o muy relevantes para nuestra organización, deberán ser objeto de un análisis y deberán ser objeto de que cuando estemos desarrollando nuestro plan estratégico sean un objeto especial de analizarlos con cariño y ver si nosotros tenemos que definir algún tipo de objetivo que tenga relación con ese objetivo de desarrollo sostenible. Quizá nosotros no podremos actuar directamente sobre el objetivo de desarrollo sostenible, pero posiblemente podamos actuar de forma parcial o contribuyendo de alguna manera concreta. Por otro lado, cuando nos planteamos el cuadro de mando integral,
También nos comentaba el hecho de que tenemos GRI como un gran referente, y luego este gráfico está extraído de la guía de excelencia y sostenibilidad que precisamente, como os comentaba Miquel, se presenta el próximo día 12, pues de alguna manera lo podemos estructurar en varias formas, pero, por ejemplo, una de las maneras en la que lo podemos estructurar es cómo lo ven nuestros socios, nuestros clientes, no tanto desde la parte exclusivamente de calidad, sino desde otros aspectos más sociales, cómo nos ven nuestros socios, analistas, reguladores, otros grupos de interés, en qué aspectos queremos destacar desde el punto de vista no solo de calidad, sino de otros aspectos más vinculados a ética, integridad, transparencia, responsabilidad social, etcétera, o bien a nivel de mejora, aprendizaje, crecimiento, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, teniendo en cuenta que sean aspectos que sean relevantes para nuestra organización, son susceptibles de ser convertidos o de evaluarse a través de indicadores de rendimiento. Si no recuerdo mal, esta es la última transparencia y por tanto ya nos queda muy poco. Como hoja de ruta, intenta ser una hoja de ruta donde nos planteamos cómo integrar los aspectos de RSC en el modelo FQM. Nosotros estaríamos intentando evolucionar las organizaciones desde una organización centrada en los accionistas a una organización centrada en los grupos de interés, donde partimos de que lo primero que tenemos que hacer es la concienciación y la apertura del liderazgo y la construcción de una cultura, para luego integrar en la estrategia estos elementos de sostenibilidad. Puede ser una buena manera utilizar o hacer un primer diagnóstico previo vinculado a planes estratégicos, etcétera, donde podemos utilizar como guías diferentes modelos de gestión, podemos utilizar la propia ISO 26000. Luego tenemos que implantar, no nos vale quedarnos simplemente con un plan estratégico muy bonito donde se determinan determinadas acciones, pero no se cuantifican impactos, no se cuantifican indicadores de rendimiento y realmente cómo se consolida para que esto sea políticas que se integren realmente en la actividad ordinaria, por tanto la implantación. Aquí tenemos sistemas o herramientas de RSC y luego toda la parte de comunicación y reporting a través de esos resultados. Esta parte es fundamental. Cuando nos creamos que queremos realmente ser socialmente responsables, tenemos que estar dispuestos a crear mecanismos de diálogo sólidos con nuestros grupos de interés, estar dispuestos a que nos digan cosas y que nos contesten y que nos digan qué opinan y qué opinan de nuestras políticas de RSC. Y con esto, con una puntualidad casi británica y sin haberlo practicado excesivamente, pues yo creo que hemos llegado al punto donde queríamos llegar y ahora nos quedan 10 minutos para resolver vuestras dudas, vuestras consultas y espero que haya sido vuestro interés. Pues tenemos algunas preguntas, iremos recibiendo alguna más, espero, pero tenemos unas primeras preguntas, ¿no? Yo antes de esto, deciros que estamos conectados más de 40 personas en este webinar, que podéis enviar vuestras preguntas al participante Miquel Romero, que tengo aquí a la vista el chat, por lo tanto las podré transmitir a Joan Ramon. Deciros que he tenido alguna pregunta sobre si la presentación estará disponible. Sí, como siempre, la presentación, y estamos grabando el webinar, estará vídeo y presentación disponible en Agoracec, en el banco de conocimiento para los que sois del club de evaluadores. Y, Joan Ramón, una pregunta que lanzan, ¿no? Respecto al término sostenibilidad y responsabilidad social. Es un tema que además tú has abordado en el documento que vamos a presentar el día 12, ¿no? O sea, empezamos a trabajar en un grupo que nos llamábamos expertos en excelencia en responsabilidad social y nos acabamos llamando expertos en excelencia y sostenibilidad. Cuéntanos un poco, la pregunta iba así, ¿no? La organización
debe considerar la sostenibilidad o su responsabilidad social. ¿Es equivalente? Vale. En este sentido, el problema que es que en la actualidad se utilizan tres conceptos como sostenibilidad, desarrollo sostenible y responsabilidad social de forma indiscriminada y como si fueran equivalentes. Están muy relacionados, pero no son conceptos equivalentes. La organización desarrolla por sí misma su responsabilidad social. El mundo, la sociedad en general, vela por el desarrollo sostenible. El concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible como equivalente sería una responsabilidad que nos concierne a todas las personas, a todas las organizaciones como concepto global. Es decir, la sostenibilidad del mundo o el desarrollo sostenible del mundo, por definición de la especie humana, nos interesa a todos. ¿De acuerdo? Ese es un concepto. Yo, como empresa, me debo preocupar de cómo yo desarrollo mi actividad de forma socialmente responsable y entre sus objetivos de actuar de forma socialmente responsable está contribuir al desarrollo sostenible. En algún caso pueden haber empresas donde el desarrollo sostenible, empresas que sean muy contaminantes, el desarrollo sostenible va en contra de la sostenibilidad de la propia organización. Es decir, mi sostenibilidad, el hecho de que mi organización sobreviva a lo largo del tiempo, va en contra de que la sociedad o que el desarrollo sostenible de la humanidad sobrevive en el tiempo. Entonces, esta organización no tiene futuro. Exacto. Entonces, no son conceptos que están muy relacionados, porque como empresa desarrollando mi responsabilidad social, lo lógico es que tome como marco el desarrollo sostenible. Y por tanto, cuando yo defina mi estrategia, tengo que considerar este marco referente de desarrollo sostenible a partir del que yo construyo cuál es mi estrategia de responsabilidad social. Perfecto. Hay otra pregunta es, ¿cómo puede concretarse la relación entre la estrategia y resultados en la sociedad? Todos los que somos evaluadores, Joan Ramón, ¿no? Y más los que realizan un trabajo de redacción de la memoria, siempre sabemos que el punto 8, el criterio 8, es uno de los más duros, ¿no? Esta pregunta se centra ahí, ¿no? ¿Cómo puede concretarse esta relación entre este aspecto estratégico que has tocado y este aspecto de resultados en la sociedad? Entendiendo, y esto lo veremos en el documento que presentamos precisamente el día 12, que aunque en la matriz que has enseñado parece que haya huecos, parece que el valor de sostenibilidad futuro no tenga ninguna relación con el subcriterio de personas, no es así. En el documento que pensamos que cualquier subcriterio tiene relación con este valor. Correcto. Y tiene relación. Pero concretamente, sobre estos dos grandes criterios tremendamente importantes, el 2 y todo lo que afecta al plan estratégico y el 8, que es toda la parte de resultados a la sociedad. Correcto. En este sentido, yo creo que hay un elemento clave importante a aclarar. Es decir, nosotros no estamos planteando, o no deberíamos plantearnos, que una organización deba tener algo que se llame plan de responsabilidad social. No debemos entender todo esto que hemos estado hablando como algo que es aparte del plan estratégico de la organización. Por tanto, tenemos que, cuando evaluamos, tenemos que buscar, tenemos que pedir un plan específico de responsabilidad social. No. ¿Puede estar integrado dentro? Sí. Podemos trabajar a partir de diagnósticos paralelos que evalúen, por ejemplo, las materias fundamentales de responsabilidad social, los asuntos fundamentales o los asuntos que se derivan de estas materias. ¿Cómo está la organización respecto a estos aspectos? ¿Qué dicen nuestros grupos de interés de estos aspectos? ¿Cuál es la materialidad de estos aspectos? ¿Qué indicadores vamos a o tenemos que estén relacionados con estos aspectos y la materialidad de los mismos? Todo eso podría servir perfectamente. ¿Qué muchas veces que realmente le falta estructurar? Ese paquete de indicadores que diera respuesta, ya no digo que sea formalmente GRI, pero en relación a esos objetivos de desarrollo sostenible, en cuanto a esos objetivos que nosotros identifiquemos que están más relacionados con responsabilidad social. Todos esos valores deben estar
de alguna manera trazados, ¿no? La trazabilidad, en este caso, es un valor específico para añadir todo el tema de que realmente se vea que hay un trabajo de conexión de esa estrategia con los resultados en la sociedad, para no ser cosas desconectadas. Joan Ramón, tenemos una nueva pregunta que a mí me parece interesante, porque a veces pensamos que esta responsabilidad social, esta sostenibilidad, esta relación es sencillamente y exclusivamente para grandes organizaciones. Y precisamente una de las tareas que nos hemos impuesto al hacer este documento ha sido ver que hay organizaciones que son muy poco maduras y organizaciones que son muy maduras, que hay en excelencia hay más equilibrio, el gap es menor, pero en madurez, en lo que respecta a responsabilidad social, es muy grande. Esta pregunta nos dice: ¿cómo se puede enfocar estos aspectos en una pequeña academia de formación? Yo diría, en una pequeña academia de formación de 3 o 4 empleados, dedicada a dar formación a desempleados y de forma subvencionada, y yo te añadiría más, en una academia o en una pequeña pyme. ¿Cómo podemos enfocar estos aspectos? Nos pregunta Juan Manuel. A ver, impacto, por ejemplo, una pequeña academia de formación ocupacional, por ejemplo, tiene un impacto social muy importante. Lo que tenemos que, por ejemplo, y cojo el ejemplo, me parece interesante. Es decir, nosotros tenemos aspectos de igualdad de oportunidades, tenemos aspectos donde nosotros estamos ayudando a crear territorio, estamos potenciando que personas con quizá dificultad de inserción puedan encontrar un lugar de trabajo, estamos ayudando a crear, digamos, estamos ayudando a potenciar nuestro territorio, poniendo en contacto oferta y demanda de personas con unas necesidades específicas. Todo esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer simplemente lo mínimo que me exija la administración para pagarme la subvención, o yo puedo tener políticas más desarrolladas para hacer que realmente esto tenga un impacto mucho mayor y realmente, pues, tener indicadores de inserción que a lo mejor realmente no me afectan desde el punto de vista económico, pero que realmente sí que tienen una repercusión muy importante. Evidentemente, la dimensión de la organización es un valor o es un aspecto que marca la diferencia. Evidentemente, una organización muy grande puede hacer más cosas, pero muchas veces el aspecto de responsabilidad social no está determinado a cuántas cosas voy a hacer, sino cómo las voy a hacer. Por tanto, hay estilos de dirección de personas de grandes empresas que son mucho más o son mucho menos socialmente responsables que en determinadas pymes donde hay mucha más flexibilidad, conciliación, permisos o beneficios sociales que en determinadas empresas grandes. Por tanto, tanto se puede hacer o tanto se puede desarrollar en la pequeña como en la grande. Joan Ramón, ya sé que nos pasamos de tiempo, pero es que hay algunas preguntas adicionales. Una pregunta muy interesante de Sergio, y además muy enlazado con lo que hemos visto al hacer este documento, ¿no? El modelo FQM, entiendo, no las normas SG21, etc. El modelo FQM, y estoy de acuerdo con Sergio, no es aún coherente con respecto al concepto sostenibilidad, en el sentido de que la sostenibilidad es horizontal y parece que esté ahí concentrado en algún criterio, ¿no? ¿Cómo evaluamos esta horizontalidad que tiene la sostenibilidad? Cuando estamos en una organización, estamos evaluando cómo podemos evaluar esta horizontalidad. También tengo que decir, Sergio, que, y lo conoce muy bien Joan Ramón, que en el documento hemos aportado en cada uno de los criterios otras aportaciones. O sea, hemos descubierto algunas cosas que en el documento hemos dicho, oiga, en la próxima versión yo incorporaría esto en el modelo. Joan Ramón, ahora mismo, en el 2013, en el modelo versión 2013, ¿cómo? A ver, el planteamiento para mí es el siguiente. El modelo FQM es
es como el concepto de innovación o innovación y mejora. El propio modelo no tiene un criterio que hable de innovación, porque todos los criterios están impregnados de innovación. Para mí, el concepto de responsabilidad social está impregnado en todos y cada uno de los criterios del modelo. Por tanto, hay que integrarlo o hay que analizarlo de manera transversal. ¿Es bueno o es malo? Igual sería perjudicial que hubiera un cajón, que hubiera un sexto criterio agente que fuera responsabilidad social, porque entonces lo veríamos como algo específico que hay que hacerlo per se. Es decir, la organización tiene que desarrollar, a mi leal saber y entender, la organización tiene que desarrollar su propuesta de valor considerando en todo momento la innovación, considerando en todo momento la responsabilidad social, para dar respuesta de forma sostenible a sus grupos de interés de forma equilibrada. Para mí ese es el concepto y, por tanto, esos dos elementos son dos patas fundamentales que para ese futuro excelente y para ese futuro sostenible de la organización tiene que estar ahí. A la que esas dos patas no están, creo que hay organizaciones que ya están evolucionando mucho y que a veces se quedan con el discurso, es que yo no soy una ONG, por tanto yo no tengo que hacer estos temas de RSC, se encontrarán con dificultades para ir progresando porque ahí les falta una fuente de conocimiento y de refuerzo positivo dentro de la organización que la RSC o la innovación les tiene que dar. Pues fíjate, relacionado con esto y la última pregunta, porque si no nos vamos muchísimo de tiempo, ¿no? Pero es un tema que hemos oído muchas veces y está exactamente relacionado con esto. En organizaciones que son ONGs, en organizaciones que están centradas en un trabajo social, yo diría que hay muchas más de las que pueden ser tan puras, ¿no? Un hospital, pero hay organizaciones que realmente su trabajo es claramente social. La pregunta de Adolfo es, siempre tenemos problemas para saber dónde colocamos, si lo colocamos en el 6, en el 7, en el 8, en el 9. Para nosotros es un resultado clave, ¿no? Pero también estaría en social. ¿Cómo podemos separar? Realmente la pregunta es, ¿cómo solventar este problema al poner los resultados? ¿Dónde pongo cada cosa, no? Lo he visto muchas veces, sí. En organizaciones básicamente de cariz social, ¿no? Bueno, pueden pasar en organizaciones sociales, pueden pasar también en organizaciones hospitalarias, donde realmente hay, de alguna manera, en centros especiales de trabajo, todo este tipo de organizaciones enfocadas a las personas que, de alguna manera, consideran que su finalidad es básicamente social, ¿no? Y, por tanto, que su retorno a la sociedad pues es claramente digamos que es todo 8, ¿no? Podríamos decir. Yo siempre digo que al final es irrelevante la ubicación. El elemento que yo creo que sí que muchas veces se nos escapa, es decir, en el fondo, el riesgo que corre una ONG o un centro especial de trabajo, esta fuerte implicación a la hora de, o el claro impacto que tiene su actividad ordinaria en la sociedad, le hace perder de vista que, a pesar de que lo que haga impacte en la sociedad, se puede hacer de muchas maneras. Por tanto, esa lectura que yo recomendaba de ISO 26000, que nos habla de cómo se pueden hacer las cosas, de que hay diferentes enfoques de cómo hacer las cosas, esos enfoques sí que son adicionales a mi propia actividad ordinaria. O sea, volvemos a lo de siempre. Las organizaciones muchas veces ven muy claro lo que tiene que ir en el capítulo 6, que es lo que le ofrece a sus clientes. Por tanto, y en el capítulo 8 yo estoy insistiendo en el cómo hacemos determinadas cosas, cuál es nuestro estilo, y eso a través de estos referenciales de sistemas de gestión o de Pacto Mundial o de ISO 26000 o de GRI, todo eso nos tiene que dar un feedback de cómo lo hacemos. Y eso es ese diferencial el que tenemos que buscar.
Pues lo dejamos aquí. Sé que hay más preguntas, pero no da el tiempo para más. Nos hemos alargado un poco más. Joan Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. El tema es muy, muy interesante. Esperamos hacer algo más. Quizá el año que viene hacer una segunda versión con ya en la mano con este documento que vamos a presentar el día 12. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana y hasta el próximo webinar. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo.